pero que participarán también los compatriotas bolivianos en el exterior, en varios países, en 22 más concretamente. Han quedado al margen 10 países, obviamente, más que todo por la prioridad de la cantidad de bolivianos que existen. Es importante ese porcentaje en el exterior y es importante ese derecho que tienen los bolivianos de emitir su voto en el exterior. Pero algo interesante es que, como todos lo dicen, la verdadera encuesta... El domingo 17 de agosto. Sin duda. Porque las encuestas que ha estado haciendo Sies Mori, las encuestas que han estado haciendo El Deber y otras instancias, obviamente, sin desmerecer el trabajo científico, el esfuerzo, pero es cierto lo que algunos candidatos dicen y algunos otros de la sociedad civil en su conjunto, que el que paga quiere ganar. Se ha filtrado algunos audios donde determinados candidatos tienen 10% y que ahora en estas encuestas aparecen con 20, 21%. Es decir, es un blef. Este tipo de encuesta, ni la CNN, que no comparto con muchas de las informaciones que da. Sin embargo, el propio Freddy Rincón lo dice, que no es creíble estas encuestas que se están haciendo en Bolivia en este momento. Hay un estudio que hemos estado realizando que se denomina subestimación consistente del MAS en encuestas electorales. Si recordamos el 2002, ¿no? Cuando el MAS por primera vez entra y aún todavía se decidía en el Parlamento con el voto de los parlamentarios. Si recordamos las elecciones del 2005, el Sies Mori mismo le daba una diferencia de 18 puntos en contra al MAS. Le daba 36% de porcentaje a favor, cuando en realidad obtuvo el 54%. El 2009 le negó una encuesta real, restándole 19%. El 2014 le restó un porcentaje del 23%. Y eso no son errores de encuesta. Eso es lo tendencioso, eso es lo que induce. Todos queremos ser ganadores y cuando vemos una encuesta abultada dirigida hacia alguna persona, normalmente influye en algunas personas, obviamente. Y el 2020, una diferencia del más del 15%. Y eso es lo que se dice que no lo han tomado en cuenta, si es que han realizado encuestas. Han menospreciado el voto de la periferia, el voto rural del sector campesino, donde está el voto duro del MAS y PSP, donde es el sustento orgánico y sustento político. Y es por eso de que hoy en día las encuestas han caído en un saco roto, pero es más todavía, la capacidad de los candidatos. Es lamentable de que en este segundo debate nacional organizado por el Tribunal Supremo Electoral, por los medios de comunicación, la sociedad boliviana, la prensa, no asistan los candidatos denominados de derecha. No va a asistir Tuto Quiroga, no va a asistir Samuel Doria Medina. Pero a pesar de ello se va a hacer el debate. A pesar de ello se va a hacer el debate. Sí. Y hay que valorar al Tribunal Supremo Electoral, a los medios de comunicación, la sociedad de periodistas de Bolivia, obviamente. Y ahí los demás se han comprometido. ¿Pero por qué? Por la falta de propuesta. Entonces, estas encuestas no son creíbles y la población en su conjunto ya lo dice, hasta se atreven a tener una composición del Parlamento de manera tendenciosa, valga la redundancia. El señor Rincón, conductor de programas de noticias de CNN, que todos los conocemos, dice, esto es una vergüenza.
Es decir, esto no tiene validez. Nadie se puede basar en un tipo de encuestas como esta, porque no es creíble. Y solamente estamos haciendo recuerdo del 2002, 2005, 2009, 2014, 2020, 19, 2020. 6 elecciones donde estas encuestadoras se han aplazado. Pero aparte de ello, si recordamos, en el propio referéndum revocatorio, en el propio referéndum constitucional, para aprobar el texto constitucional, que dicho sea de paso, es la única constitución en el mundo que ha tenido una participación de todos los sectores sociales y ha sido sometida a un voto popular. Entonces, la verdadera encuesta se realizará el 17 de agosto, el domingo próximo. Recuerdo muy bien cuando Lucho Arce y David Choquehuanca le daban un porcentaje muy bajo. Y sin embargo se ganó en todas estas elecciones. Estas 6 elecciones se han ganado en la primera vuelta. Y esa es la confianza que está teniendo los sectores sociales marginados, los sectores rurales, porque ahí está el voto duro del MAS y PSP. O sea, usted que va a haber sorpresas. Yo diría que se va a ratificar una realidad. Se puede ratificar una realidad. Sorpresa son estos porcentajes que un día aparece Tuto Quiroga, otro día aparece Samuel Doria Medina, un día aparece con 10%, otro día aparece con 21%, o sea, demasiada variación. Si bien es cierto que en los conceptos de los movimientos sociales y de la propia discusión política, cuando se dice no existen muertos, no existen cadáveres en política y en sindicalismo, también es cierto que tenemos que entender que el flujo y reflujo de movimientos sociales es normal que se dé en determinadas etapas de la vida política y social de un país. Hoy en día, con las dificultades que se está teniendo, una alianza popular con varios sectores sociales, una unidad popular a través de Eduardo del Castillo y Milán Berna, otros sectores sociales que se han bajado, como el caso de Bacopa. Esa unidad de los movimientos populares está dándose. Al final del túnel siempre hay una luz. ¿Y en el caso de Andrónico? En el caso de Andrónico, en el caso de Eduardo del Castillo, en el caso de otros sectores populares, está empezando a funcionar la convocatoria a la unidad. Esperemos de que se encuentre una fórmula donde 30 años de lucha, donde toda una vida política que ha tenido el pueblo boliviano pueda una vez más tener éxito. Y estas elecciones del 17 de agosto va a marcar nuevamente esa devolución, por lo que se dice de las encuestas y el análisis que se ha venido trabajando. Nada está dicho como cuando un partido de fútbol. Hasta que el árbitro no dé el pitazo final, sigue el partido de fútbol. Yo recuerdo una oportunidad cuando asistí a la final de la Copa América, cuando era en La Paz, era Bolivia-Brasil, y Bolivia le estaba ganando a Brasil, y en los minutos de adición le volcó el récord, le volcó. Pues le decía, ¿no? Porque ya en política nada está dicho, se dice también. Pero bueno, usted lo dijo bien claro y todos pensamos que es así. El domingo tiene que ser una fiesta democrática y obviamente, ¿no? Ahí va a ser la verdadera encuesta donde usted, amigo televidente, tiene la obligación de participar, esa responsabilidad ante todo de poder participar y así dar la oportunidad de que se tenga, ¿no? La posibilidad dentro de lo que sea un ganador al final. Licenciado, muchísimas gracias. Y no aceptar el voto nulo o el voto blanco. Porque si tenemos el derecho que lo hemos reivindicado, lo hemos conquistado, lo hemos logrado durante toda una vida de las luchas políticas y sociales en el país, el retorno a la democracia, no desperdiciemos nuestro voto. Votemos, elijamos y participemos. Muy bien, muchísimas gracias por habernos visitado. Que Dios nos bendiga. Nos vamos a la pausa, amigos. Enseguida